Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Qué bueno que hoy podamos continuar con la lectura y el estudio del Evangelio según Lucas. Así que los invito a que podamos estar leyendo y estemos buscando en nuestras Biblias Lucas 13, versículo 10 al versículo 21. Vamos a ver que tenemos una división en el medio que nos propone un título divisorio que nos propone nuestras Biblias, pero lo vamos a leer todo de corrido. Y después, cuando lleguemos al momento, entre el versículo 17 y 18, ahí ahondaremos un poquitito más. Así que, hermanos, vamos con la lectura. Lucas capítulo 13, versículos 10 al 21. Dice así: Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Hipócritas, les contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esa cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto, creció hasta convertirse en un árbol, y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura de una mujer que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que se fermentó toda la masa. Bueno, hermanos, continuamos desglosando versículo por versículo o tomando de a 2 versículos para ir desmenuzando lo que tenemos para el día de hoy. Y en el versículo 10 nos dice, o más bien, vuelvo a recapitular un poco lo que la semana pasada terminamos, que era el discurso que terminaba en el versículo 9 del capítulo 13, y acá Lucas retoma con otra actividad de Jesús, ya quizás en el camino, en lo cotidiano, ¿sí? Y no dirigido hacia un público puntual. Como fue en el caso del discurso, que nos ocupó bastante trayecto, ¿no? Prácticamente desde el inicio del capítulo 12. Pero la idea va a seguir siendo la misma. Entonces, dice la palabra: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Y esto se vuelve a replicar nuevamente, nos puede sonar familiar. Allá por Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, también se da una particularidad en una sinagoga, ¿sí? A esos lugares donde las personas acudían para buscar a la presencia de Dios sin importar la condición, pero que por ahí, por los fariseos, por los sacerdotes, por los rabinos, eran marginados, ¿sí? Eran personas que no eran tenidas en cuenta. O mismo también hago memoria en el tema cuando Pedro entra, estoy hablando de Hechos de los Apóstoles, pero la imagen es la misma, ¿no? Que está esa persona que es coja y que lo dejaban y lo llevaban a la puerta la hermosa, y que él le dice: no tengo espada ni oro, pero lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Entonces esas personas siempre estaban rodeadas, siempre estaban alrededor del templo, siempre estaban buscando querer acercarse a la presencia de Dios, pero siempre estaban aquellos legalistas que los marginaban, y este es un caso más. En el caso de Lucas 6, versículos 6 al 11, nos habla de un hombre que estaba allí con la mano paralizada,
Y es claro en esto, esa persona estaba ahí. Lo mismo que esta mujer que llevaba atormentada 18 años por un demonio, estaba atada por un demonio desde hace 18 años, tanto tiempo, pero estaba ahí, estaba entre la comunidad, estaba perdón, en la sinagoga, estaba queriendo buscar la liberación, ¿sí? Y versículo 2 es muy fuerte porque tiene tres momentos que son claves prácticamente para la vida de todos nosotros. Nos interpela a todos nosotros también, no solo a esta mujer. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Resumiéndolo, es, el Señor me vio, el Señor me llamó y el Señor me liberó. Y eso lo tenemos que tomar para cada uno de nosotros. Lo que el Señor hace, se fija en nosotros, nos llama y nos libera. No importa en la situación en que estemos, no importa en el momento que estemos, pero el Señor siempre nos ve, siempre nos llama y siempre nos libera. Él está dispuesto a hacer la obra en nuestra vida. Él está dispuesto a que nos convertamos de barro en unos instrumentos agradables y perfectos. Obviamente que no hay ningún ser humano perfecto, ¿sí? Pero Él nos va perfeccionando día a día. Y quiero que nos quedemos con esto, ¿no? O sea, es lo que más me impacta y lo que más impacta del relato. Que Jesús ve, Jesús llama y Jesús libera. Y la mujer no dijo nada, no hizo nada, no le pidió nada, sino que Jesús siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, versículo 13, al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Tenía las dos condiciones la mujer, ¿no? Una condición o un limitante espiritual y una limitante física. La limitante espiritual eran estas cadenas que le hacía llevar o que estaban atadas por medio de este demonio. Y también, obviamente, la limitante física, ¿sí? De estar la persona encorvada desde hace 18 años y que no podía enderezarse. Entonces, estas condiciones, ya lo veníamos viendo en Lucas, son condiciones de marginalidad, ¿no? En donde la persona que está en estas condiciones está fuera de cualquier clase social, está completamente al margen de toda relación y condición social, ¿sí? Es completamente excluida. Y aún así, y también invisible a los ojos de los demás, porque el relato nos dice que la persona estaba allí y nadie la veía salvo Jesús, ¿sí? Era completamente negada a la vista de cualquier otra persona, pero Jesús la vio y Jesús se detuvo en ella. Entonces Jesús también recompone, no solo que lo primero que hace es liberarla de las cadenas que la tienen atada, liberarlas de esta opresión del demonio, y luego es reincorporarla físicamente, ¿sí? Y allí ella comienza a alabar a Dios. Todos los relatos de milagro, todas lo que fuimos viendo también en las conversiones, que luego de pasar por esta transformación, por esta acción transformadora de Jesús, si se quiere decir, por esta acción en donde Jesús hace algo y produce un cambio en la otra persona, la persona automáticamente comienza a alabar a Dios. Entonces eso también es una invitación para nosotros pensarnos y repensarnos qué hacemos cuando Jesús nos ve, nos llama y nos libera, ¿sí? Sí, enseguida, si estamos alabándolo y dándole gracias y agradeciéndole por todo aquello que hace en nuestra vida. En versículo 14, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Qué interesante, ¿no? Como si tuvieran que sacar un turno, ¿no? Está bien que el sábado tiene la connotación de el día de descanso, en donde no se hace nada, donde no se podía hacer nada, donde no debían hacer absolutamente nada, sino dedicarlo a estar en la sinagoga, dedicarlo a tener un tiempo con Dios. Y qué contradictorio, ¿no? Porque qué es lo que sería hacer el bien y hacer el mal, cuando hacer el bien sería
poder desatar a una persona y precisamente se está poniendo en duda esto. ¿Cómo puede ser que está sanada esta persona, se le está haciendo un bien, pero sin embargo lo tengo prohibido? Entonces Jesús viene a patear el tablero sobre eso, sobre qué se puede y qué no se puede, ¿sí? En el versículo, perdón, en el versículo 15 dice: hipócritas, les contestó Jesús, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Y acá es un poco la contestación en base a esta línea, ¿no? En sábado habían ciertas actividades vitales que estaban permitidas hacer, como por ejemplo desatar a un animal. Acá el texto nos dice que desató el animal, sacarlo y llevarlo al establo para tomar agua, pero me refería que también se podía desatar si estaba en peligro, si se había caído en una zanja, en un pozo profundo, también se podía hacer esa actividad. ¿Por qué? Porque ese animal no podía desplazarse por sus propios medios, no tenía por sus propios medios cómo salir del pozo, o no tenía por sus propios medios cómo desatarse de adentro del establo e ir a tomar agua. O sea, de alguna manera al animal había que llevarlo, alimentarlo, darle de beber, ¿sí? O sea, son actividades típicas del campo que no se pueden posponer en ningún momento. Entonces, esas actividades sí estaban permitidas. Entonces Jesús pone a la vista esto, porque vos podés desatar a tu buey, a tu burro, y sacarlo a tomar agua, y no podés desatar a una persona que está atada por tantos años por un demonio, que sufre no solo espiritualmente, sino que sufre físicamente también, porque eso no está permitido. Y ese cuestionamiento es el que se hacían precisamente los jefes de la sinagoga, los sacerdotes, los fariseos, ¿sí? Los que eran legalistas. Entonces, esto también nos queda para nosotros. ¿Cuántas veces ponemos excusas o trabas o decir, no, bueno, este momento es para el Señor, pero si tenemos que hacer algo, por ahí no lo hacemos y lo posponemos por algún motivo? O si el Señor nos prepara para dar una ayuda o dar algo y en ese momento decimos, no, me tengo que ir al culto justo en este momento, y no podemos hacer eso, es como que acá también nosotros estaríamos trabajando esta doble vara. No al nivel que los jefes de la sinagoga, porque directamente no le decían a la persona, le podían decir venía en la semana, porque la persona podía seguir aguantando con su dolencia. Quizás no, pero para ellos no tenían la urgencia que tiene la urgencia de atender a un animal que no se puede valer por sus propios medios para alimentarse, tomar agua, o llevarlo a tomar agua, más bien, llevarlo a comer, o no sé, si se cayó a un pozo, a una zanja, sacarlo y salvarle la vida. Entonces, quiero que podamos ver esto, ¿no? Que el Señor, que Jesús viene a patear esto y vuelve a poner acá lo ético y lo moral. Pará, está bien sacar al burro a tomar agua, pero está mal que se sane una persona, que se libere una persona. Están equivocados, por eso los llama hipócritas. Hipócritas de la misma manera que comenzaba el discurso en el versículo 12, capítulo 1, ¿sí? Que había que cuidarse de la hipocresía de la levadura de los fariseos, ¿sí? Entonces Jesús sigue en esta lucha, en esta enseñanza, ¿sí? Hacia los fariseos, de mostrarles cuál es el camino y cuál es el camino del reino de Dios, más precisamente. Versículo 16 dice: sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Es la pregunta que Jesús le hace, la contestación que Jesús le hace a eso, ¿no? O sea, digamos, contrastando las dos situaciones. Versículo 17: cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Quedaron todos humillados, ¿no? Al mismo tiempo que no sabemos
si solamente los presentes, todas las personas, o sea, obviamente por el relato lo que podemos ver, todas las personas que allí estaban, que quedaron maravilladas, la gente se deslumbraba por las maravillas que él hacía, por las sanidades que él hacía. Entonces dejaba un poco ahí como pensando y meditando a aquellas personas que se oponían a sus enseñanzas, a sus milagros, a sus prodigios. Y acá, ¿por qué no hice el corte? En versículo 18 dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continúa Jesús: ¿con qué voy a compararlo? Bueno, ¿por qué no hice el corte? O sea, tenemos el título, pero no hice el corte precisamente porque está ligado a este momento. Si bien cambia de tema, pero nos lleva a lo que es el reino de Dios, ¿sí? De esta liberación que está haciendo, de que Jesús la ve, la llama y la sana, la libera para que, para un fin, para mostrar y para expresar el reino de Dios, y para que esta persona sea inmersa, incorporada y restaurada y restituida al reino de Dios, a la comunidad de fe, ¿sí? Como sucede en las otras sanidades y en los otros milagros que fuimos viendo a lo largo de estos 13 capítulos prácticamente. Entonces, ¿por qué no hice el corte? Es porque si bien acá viene primero la pregunta, yo tengo en NBI, podemos poner: ¿continuó Jesús? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Continuó Jesús haciendo esa pregunta en ese mismo momento? No sé si me estoy enredando un poco, pero bueno. Ese continuó Jesús es porque está en ese momento mismo hablando, por eso es que no hice la división. ¿Con qué voy a compararlo? ¿Con qué va a comparar el reino de Dios? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Y acá es algo muy interesante. Muchas veces se habló de la parábola del grano de mostaza, muchas veces se predicó estos dos versículos, ¿no? De lo chiquitito que es el grano de mostaza y cuando es puesto en tierra, cómo germina, cómo crece, ¿sí? Que aunque no lo veamos, aunque veamos que sea algo insignificante, ¿no? Que va creciendo, 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 y luego las aves anidan en esas ramas. Y hay algo interesante que leí en un comentarista que precisamente decía de que las aves, o sea, con las aves nos podemos comparar todos nosotros, ¿sí? Que nos vamos y nos acercamos a ese árbol de mostaza para tener el refugio, para tener el alimento, ¿sí? De la misma manera que nos acercamos al reino de Dios, que es algo tan chiquitito que crece tanto y que nosotros anidamos en esas ramas. Pero me gustó, no, la verdad que no lo había leído nunca, es que las aves, para este contexto también, eran aquellas personas que estaban precisamente los marginados, los paganos, ¿sí? Los gentiles, los paganos. Para las escrituras de ese tiempo, cuando se hacía una analogía con algún animal, era como las aves también. Entonces me llamó la atención lo que dijo y esto lo quería compartir. Y es interesante que el reino de Dios está abierto para todas las aves, ¿no? Está abierto para los paganos, está abierto para los marginados, está abierto para los ricos, como ya lo fuimos viendo en algunos capítulos anteriores de Lucas y como lo vamos a seguir viendo. Sí, está abierto para todos, pero está en nosotros tomar la decisión si queremos anidar o no queremos anidar en esa rama, que por ahí parecía insignificante al comienzo, pero luego creció de tal manera que nos cobija, nos da alimento y nos da resguardo. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, el reino de Dios crece de esta manera en nuestra vida. El Espíritu Santo va creciendo y va haciendo crecer nuestra fe de esta manera en nuestra vida y nos va transformando de día en día. En el versículo 20 dice: volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Y es interesante acá el término que ya lo habíamos hablado, lo recuerdo, cuando se hablaba de la levadura de los fariseos al inicio del capítulo 12, como algo negativo, ¿sí? Como es esa hipocresía que crecía en el corazón de las personas, que generaba maldad, ¿no? Generaba cosas malas. Sin embargo, la levadura también tiene el aspecto positivo, como es en este caso.
Por eso no podemos comparar siempre a la levadura como o algo bueno o algo malo, ¿no? Porque tenemos las dos utilizaciones en la palabra, para lo bueno y para lo malo. Pero en este caso es para lo bueno, para lo positivo, que es que también como algo tan chiquitito, como unos gérmenes, unas bacterias tan chiquititas, pueden leudar de tal manera una masa y hacerla pan y hacerla alimento para los necesitados, alimentos para todos y necesitados como cada uno de nosotros, como necesitados de la palabra de Dios. El alimento como Jesús, como el reino de Dios, como el alimento para nuestra vida, como el pan para nuestra vida, ¿sí? Esto es la comparación, una comparación la verdad que muy linda, ¿sí? Que es que con esto tan insignificante, estas dos cosas, tanto el grano de mostaza como la levadura, algo tan insignificante, pero que puesto en el lugar correcto, en la tierra, en la harina y en las manos de la señora, de la persona que amasa, de la mujer que amasa, ¿sí? Eso después se convierte en algo tan grande que es capaz de cobijarnos, alimentarnos, darnos sustento, darnos un lugar donde poder habitar. Y el reino de Dios, o el reino de los cielos, no es ajeno para nuestras vidas y está siempre ahí disponible para que nosotros podamos ir y habitar y estar en él y estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos, hasta acá llegamos el día de hoy y después, quisiera aclarar también por qué lo corto acá. Bueno, en el versículo 22 dice, continuando su viaje a Jerusalén, y acá ya vemos que pasa a otra escena, ¿sí? Pasa, ¿no? Y Lucas comienza diciendo continuando su viaje a Jerusalén. Ya se va desde este momento y empieza a caminar nuevamente y ahí tenemos otro momento, tenemos un cambio de lugar, ¿sí? Por eso también esas son cositas que por ahí tenemos que ir viendo y tener presentes a la hora de tomar ciertos fragmentos de la Biblia, de los Evangelios, en el Antiguo Testamento, por ahí nos puede complicar un poquito más, pero estas cosas, estos cambios, son los que nos ayudan a poder comprender y tener todo un texto y ahí ver si el título está medianamente bien puesto o no, si nos ayuda o no nos ayuda. Pero como siempre les digo, los títulos no son inspirados por Dios, no son bíblicos, solamente son una guía para nosotros, pero muchas veces nos cortan el mensaje que está detrás de un relato un poco mayor, o de una perícopa un poquito mayor, más que relato, perícopa, ¿sí? Que es el fragmento de lectura, de estudio. Así que bueno, hermanos, quiero que nos quedemos con esto de que que el Señor, nos ve, nos llama y nos libera. O que en algún momento nos vio, nos llamó y nos liberó. Y es por eso que hoy estamos gozando y disfrutando de estar en las ramas del reino de Dios. Así que, hermanos, Dios los bendiga grandemente. Muchísimas gracias y la semana que viene continuamos con el versículo 22 al versículo 30 del capítulo 13. Muchas gracias, bendiciones para todos.